Hola, mi nombre es Daniela Abraham Pérez de Jesús y estoy en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Y voy a exponerles la educación en India, Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, ya dije India, Roma e India. El primer tema que me viene a la mente es la educación en el antiguo Egipto, así que empecemos. Hace miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómadas empezaron a construir sus hogares alrededor del río Nilo. Así nació el antiguo Egipto. Ahora que ya sabemos dónde se construyó el antiguo Egipto, hablemos lo que nos interesa, su sistema educativo. Las ciencias que construyen su base son geometría, astronomía y matemáticas. También desarrollaron la agricultura, construcción y medicina, entre otros. A lo largo de su historia, Egipto pasó por 3 diferentes periodos. Estos son el Reino Antiguo, el Medio y el Reino Nuevo. Vamos a ver de qué tratan. El reino antiguo se encontraba los escribas, que su mayor habilidad era saber escribir. Hay solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje. Se escribía con unos signos sagrados llamados geográficos, y la enseñanza se basaba en la moralidad y las conductas correctas. Las enseñanzas se transmitían de generación en generación. Donde su mayor característica son los consejos de sabiduría. Se dirigían a la formación del hombre político. En el intermedio, con sus 4 dinastías, de la séptima a la décima, del 2190 al 2040 a.C., en la edad feudal existe una movilidad social donde el demagogo era mal visto y comienza una enseñanza más consciente en el texto escrito y el aprendizaje memorístico. Ahora se me viene a la mente la educación antigua en Mesopotamia. Los antiguos griegos denominaron Mesopotamia a la llanura que está entre los ríos Tigris y Éufrates, siendo hoy en día Irak. A ese espacio se le conoce como la cuna de la civilización, porque ahí se establecieron una serie de normas políticas, sociales y religiosas aún vigentes hasta nuestros días. Ya que sabemos esto, pasemos a la educación. Aquí nació el urbanismo, la escritura cuneiforme, el primer código de leyes, la geometría, el cálculo, la moneda y el bote de vela, variedad cultural y lingüística. Gracias a sus conocimientos como pi y las potencias, calcularon volúmenes que les permitieron ser los primeros en construir grandes templos. En los primeros siglos de la historia prevalecía la educación doméstica, siendo el padre el maestro. Cuando los asirios conquistaron Babilonia, fundaron un régimen público de educación para enseñar la lengua y la civilización extranjera. No existían barreras de clase para acceder a una escolaridad formal. Quien se interesaba podía aprender y así la enseñanza se enriquecía, versando sobre la lectura, escritura sagrada, arquitectura, dibujo, cultura, culto, adivinación, medicina, historia cronológica, geografía, historia natural y moral. Esta enseñanza se impartía en los templos. Ahora se me viene a la mente India. Prosigamos. La India, una de las primeras civilizaciones del mundo, fue una muy grande e importante del continente asiático. Esta surge en los años 3300 a.C., con la aparición de la cultura del Valle del Hindú, desarrollada en la zona sur del continente asiático. Ya con esto, vámonos a cómo era su educación. La educación se entendía como un proceso de carácter liberador. Esto es que se liberaba de la ignorancia, que conduce a la liberación de la existencia, que se deriva de la condición del hombre como parte del cosmos. El gurú, que es el educador, se encarga de que el nacido vuelva a nacer en lo espiritual y es considerado el padre espiritual. Se encarga de nutrir
En lo espiritual, enseñar verdad de los libros sagrados, estimular la capacidad y energía del discípulo, guiar, dirigir y corregir el crecimiento del discípulo. Para el hinduismo, no todos poseen la capacidad de ser educados. Se requiere disposición, estatus social y preparación. La renuncia al apetito de placeres, control de los sentidos, control de la mente, paciencia y en lo divino ser perteneciente a las castas. Los que están excluidos, varios tipos de personas, como mentirosos, mal lenguaje, dementes y perezosos, entre otros. El vínculo entre el maestro y el discípulo se establece a través de un mantra que se transmite de voz. La pedagogía hindú distingue con el que está aprendiendo y el que ya está formado. Ahora vamos a hablar de China, que también ya está en mi mente. El territorio chino ha sido agrícola por excelencia. Es el país más poblado en el mundo. Su construcción, la Gran Muralla China, para proteger al imperio de grandes ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. Y ahora que sabemos esto, pasemos a su educación. La educación se divide en dos épocas, la etapa preconfuciana y confuciana. Se caracteriza por ser una estructura social rígidamente jerarquizada y autoritaria, con tendencia al formalismo ritual y legalista. Reinaba el sentido pragmático y utilitario sobre el estético. Falta de idealismo en el arte, sistema burocrático sobre el sentido religioso. Destacan poco por su sentido religioso intrascendente. Para ellos, el dios cielo desempeña un papel muy importante en la conciencia moral del pueblo chino. Dentro del politeísmo existió la doctrina conocida como taoísmo, tendencia al aislacionismo. Se caracteriza por ser temperamento paciente y cortés del hombre. Formaba parte con la tierra y el cielo en una especie de trinidad natural. Para Confucio y su discípulo Menciu, la educación es un proceso de reconocimiento de las cosas y del hombre tal y como es crecer en la naturaleza del hombre es buena, que se logra con la aceptación y reconocimiento sincero de uno mismo. Ahora pasemos con Grecia. Aquí en Grecia ya vivían en ciudades, habitaban en casas, trabajaban, se educaban y tenían creencias. Ellos solían ubicarse cerca del mar. De esta forma podían abastecer de diferentes productos y dedicarse al comercio. Ya dicho esto, pasemos a su educación. Aquí encontramos dos tipos de educación, la educación de Atenas y Esparta. A los 7 años los niños eran educados por su madre, luego iban a la escuela y aprendían gramática, música y gimnasia. Aquí solo tenían derecho los niños, las niñas no podían estudiar, ellas se dedicaban a la enseñanza para ser una buena esposa y una buena madre. La educación espartana era dura, desde los 7 años hasta los 20. En ella los chicos y chicas aprendían a ser guerreros y combatir y cuidar a su ciudad. En la educación se requería el cultivo del cuerpo y de la mente. Los padres tenían la obligación moral de dar educación a sus hijos. Se empezaba con humanidades y deportes. De 12 a 14 años, a los 18 eran declarados afebos y a los 21 ciudadanos. Para los griegos era importante la música, ya que con esto se pensaba que purificaban el alma. Por último, y por fin, vamos a hablar de Roma. La leyenda dice que los gemelos Rómulo y Remo, quienes eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y la princesa real Silvia, fueron abandonados en una canasta en el río Tíber. Y una loba los encontró y los cuidó. Ellos crecieron y los crió un campesino que les contó. Después ellos fundaron 2 ciudades. Rómulo fundó Roma y Remo a Remolia.
Rómulo estableció fronteras y juró que el que la burlara lo mataría, y Remo las burló y murió, quedando así solo Roma. Ya con esto pasamos a la educación. Roma tenía una fuerte influencia en el sistema educativo griego. Ellos aprendían el griego y el latín, oratoria, aritmética y geometría, astronomía y arte. Los estudiantes eran golpeados si no respondían correctamente las preguntas que hacía el profesor. Las jornadas de estudios eran largas, lo que ocasionaba que los estudiantes fueran castigados con más frecuencia. Las mujeres por lo regular aprendían a leer y escribir en casa, pero para ellas era más importante ser una buena esposa. Para la educación superior muchos se trasladaban a Grecia, ya que ahí se encontraban los grandes filósofos. Y aquí llegamos al final de mi video. Espero les haya gustado. Sé que hay un poco de errores, no sé editar, estaba estresado. Maestra, deme el punto, por favor.